Imagina una hermosa mañana de domingo en una iglesia abarrotada. El aire está lleno del sonido de los instrumentos y los fieles esperan ansiosamente la oportunidad de cantar y conectarse con Dios. Sin embargo, entre las voces de adoración hay una disonancia, un elemento perturbador que socava la verdadera adoración. Lamentablemente, este escenario es demasiado común en muchas iglesias hoy en día. Vamos a explorar cómo los himnos modernos, originalmente dedicados a Dios, se han transformado en vehículos de adoración distorsionada. Sorprendentemente, estos himnos pueden estar burlándose de Dios y es posible que estés cantando sin saberlo. En el panorama actual, numerosas canciones de alabanza en iglesias evangélicas se han desviado de su propósito original de adoración. En lugar de centrarse en Dios, a menudo priorizan al hombre, sus emociones y logros. Estas canciones colocan al individuo en el centro del escenario. En 2 Timoteo 4, 3-4, Pablo advierte, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Cuando cantamos himnos que exaltan nuestros propios deseos y emociones en lugar de la gloria de Dios, participamos en una forma corrupta de adoración. La advertencia de Pablo a Timoteo tiene una gran importancia para comprender su gravedad. Escribió a Timoteo, su discípulo y colaborador, durante un tiempo en el que la iglesia primitiva enfrentaba numerosos desafíos en cuanto a sus creencias. Maestros falsos difundían enseñanzas distorsionadas que desviaban a los creyentes de la verdad. Estos maestros se adaptaban a los deseos de las personas, brindándoles mensajes reconfortantes en lugar de desafiarlos con la verdad transformadora de Cristo. Pablo reconoció que la adoración genuina debe estar firmemente arraigada en la verdad de la palabra de Dios, en lugar de ser impulsada únicamente por las emociones o los deseos humanos. La advertencia de Pablo en 2 Timoteo 4, 3-4 refleja su continua preocupación por la doctrina cristiana en el primer siglo. A medida que la iglesia se expandía rápidamente, se encontraba con diversas influencias culturales y religiosas. Muchos nuevos convertidos traían prácticas y creencias de sus religiones anteriores, lo que tenía el potencial de contaminar la pureza del Evangelio. Según Pablo, la verdadera adoración debe rechazar estas desviaciones y adherirse firmemente a la sana doctrina. En el contexto actual, podemos observar una desviación del verdadero propósito de la adoración en numerosas canciones modernas que se centran excesivamente en las emociones y experiencias personales de los adoradores. Estas canciones a menudo retratan a Dios como un medio para cumplir aspiraciones personales en lugar de reconocerlo como el objeto último de nuestra adoración. Este enfoque puede llevar a una forma de espiritualidad centrada en la humanidad, donde las experiencias individuales se elevan por encima de la gloria de Dios. Es bastante común encontrarse con canciones que resaltan en exceso cómo Dios puede bendecirnos con cosas materiales o hacernos sentir bien, en lugar de centrarse en adorar a Dios por quien Él realmente es. En Colosenses 3:16 se nos aconseja que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. La adoración genuina debe surgir de la gratitud y el reconocimiento genuino de la suprema autoridad de Dios, en lugar de ser una plataforma para el mejoramiento personal o la autopromoción. El enfoque excesivo en las bendiciones materiales puede asociarse con la teología de la prosperidad, un movimiento que ha ganado popularidad en ciertas iglesias evangélicas en tiempos recientes. Esta teología sugiere que tener fe en Dios inevitablemente llevará a la prosperidad financiera y al éxito personal. Sin embargo, esta perspectiva distorsiona las verdaderas enseñanzas de la Biblia con respecto a la naturaleza de las bendiciones de Dios. En Mateo 6, 19-21, Jesús advierte sobre acumular tesoros terrenales y enfatiza la importancia de priorizar las riquezas espirituales y eternas. Dar excesiva importancia a la riqueza material y al bienestar personal puede desviar a los cristianos del mensaje central del Evangelio, que trata sobre la redención y la transformación a través de Cristo. La verdadera adoración,
como se menciona en Romanos 12:1, implica ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es nuestra adoración genuina y apropiada. Implica una entrega completa y el reconocimiento de que nuestras vidas y adoración deben girar en torno a Dios en lugar de nuestros propios deseos y ambiciones. John Piper, un teólogo de nuestra época, a menudo advierte sobre la teología de la prosperidad al resaltar su enfoque en los dones en lugar del dador, que es Dios mismo. Piper enfatiza que el mayor tesoro es Dios y que la satisfacción y la alegría genuina se encuentran en cultivar una relación profunda con Él, en lugar de en posesiones materiales o logros personales. Esta perspectiva se alinea con lo que Pablo instruye en Colosenses 3:16, enfatizando la importancia de sumergirnos en las enseñanzas de Cristo y ofrecer una guía sabia unos a otros. La cultura actual, con su fuerte énfasis en el bienestar individual y la realización personal, también influye en el contenido de la música de adoración. Muchos himnos modernos reflejan esta mentalidad, centrándose en cómo Dios puede mejorar nuestras vidas aquí y ahora. Sin embargo, la adoración auténtica nos llama a mirar más allá de nosotros mismos y dirigir nuestra atención a la gloria y grandeza de Dios. En el Salmo 103, 1-2, David insta a su alma a alabar al Señor y no olvidar sus muchos beneficios, expresando gratitud por quién es Dios y lo que ha hecho. Las Escrituras revelan que las bendiciones de Dios no están únicamente relacionadas con posesiones materiales. En Filipenses 4, 11-12, Pablo habla sobre la importancia de aprender a estar contentos en cualquier situación, ya sea en tiempos de escasez o abundancia, y encontrar fortaleza en Cristo. Esto sugiere que las bendiciones genuinas de Dios están conectadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad de confiar en Él en cada circunstancia. Por lo tanto, la verdadera adoración debe reflejar esta confianza y gratitud, independientemente de nuestras circunstancias materiales. Dar un enfoque excesivo a las bendiciones materiales también puede llevar a una comprensión superficial de lo que realmente significa ser bendecido por Dios. En Efesios 1:3, Pablo habla sobre recibir toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de Cristo. Estas bendiciones incluyen reflexión, redención, perdón de pecados y una herencia eterna. Estas bendiciones van más allá de las cosas materiales y deberían ser el enfoque principal de nuestra adoración y gratitud. Otro aspecto importante es que la adoración genuina reconoce la suprema autoridad de Dios, sin importar en qué situación nos encontremos. Job sirve como un gran ejemplo de esto. A pesar de experimentar una gran pérdida y sufrimiento, él declaró: "El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor". Job 1:21. La verdadera adoración no depende de circunstancias favorables, sino que es una expresión continua de reverencia y gratitud a Dios por quien Él es. Cuando la adoración se enfoca excesivamente en las bendiciones materiales, puede crear una visión transaccional de Dios, donde se le ve más como un proveedor de bienes que como el soberano creador que merece toda la adoración. En Lucas 17, 15-18, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para dar gracias, reconociendo la bendición espiritual de estar en la presencia de Jesús. Esto ilustra que la gratitud y la adoración genuinas no deben basarse únicamente en recibir beneficios tangibles, sino en reconocer la grandeza y bondad de Dios. Muchas canciones modernas tienen letras tan vagas y genéricas que podrían aplicarse a cualquier situación o emoción sin señalar específicamente a Dios. Esto puede diluir el mensaje del Evangelio y desviar la adoración de la verdad bíblica. En Juan 4:24, Jesús dice: "Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad". La verdadera adoración debe estar firmemente arraigada en la verdad de quién es Dios y lo que ha hecho, en lugar de estar impulsada por emociones fugaces. Veamos algunos ejemplos de letras de canciones populares. A menudo nos encontramos con coros repetitivos que se centran más en nuestros sentimientos que en quién es realmente Dios. Frases como "me siento bien cuando estoy contigo" o "me haces feliz" pueden parecer inofensivas,
pero desvían nuestro enfoque de la grandeza de Dios hacia nuestras propias emociones. En Romanos 1:25, Pablo habla de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las cosas creadas en lugar del eterno Creador, quien merece toda alabanza. Muchas canciones contemporáneas, aunque bien intencionadas, pueden elevar involuntariamente las cosas creadas por encima del Creador. Otra tendencia preocupante es la comercialización de la música de adoración. Muchas canciones se escriben y producen con el objetivo de convertirse en éxitos comerciales en lugar de ser himnos genuinos de adoración. Esto puede resultar en diluir el mensaje y enfatizar más el entretenimiento que la reverencia genuina hacia Dios. En Mateo 21:13, Jesús dijo: «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Cuando la adoración se convierte en un negocio, corremos el riesgo de convertir la casa de Dios en algo que nunca debió ser. La falta de profundidad en algunas letras de canciones modernas también es problemática. En lugar de adentrarse en la riqueza teológica y explorar el carácter de Dios, muchas canciones se mantienen superficiales, ofreciendo mensajes simplistas que no desafían a los adoradores a crecer en su fe. En Hebreos 5, 12-14, dice: «Aunque a estas alturas ya deberían ser maestros, todavía necesitan que alguien les enseñe los principios elementales de las palabras de Dios. Han vuelto a necesitar leche y no alimento sólido». Necesitamos canciones que nos alimenten con la sólida verdad de la palabra de Dios, en lugar de mensajes livianos. Un claro ejemplo de esta superficialidad se puede ver en canciones que repiten sin cesar la misma frase sin ofrecer una reflexión más profunda. Esto puede crear una experiencia emocional, pero carece de contenido teológico sustancial. En Efesios 5, 19-20, Pablo nos anima a hablarnos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Debemos cantar y hacer música desde nuestros corazones para el Señor, siempre dando gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. La verdadera adoración debe estar llena de contenido significativo que nos eleve espiritualmente y nos acerque a Dios. Existe un delicado equilibrio entre adorar a Dios a través de nuestras experiencias y hacer que nuestras experiencias sean el enfoque de nuestra adoración. En Isaías 29:13, Dios dice que algunas personas lo honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él. Su adoración se basa en reglas humanas que les han enseñado. A veces, nuestras canciones pueden parecer religiosas en la superficie, pero si nuestros corazones no están verdaderamente dedicados a Dios, solo estamos realizando acciones vacías. La idolatría moderna puede ser sutil. Es posible que no adoremos estatuas como el pueblo de Baal, pero fácilmente podemos idolatrarnos a nosotros mismos, nuestros sentimientos y nuestros logros. En Colosenses 3:5, Pablo nos insta a poner a muerte los deseos terrenales que hay en nosotros, como la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desenfrenada, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Cuando nuestras canciones se centran más en nuestros propios deseos y logros en lugar de en Dios, estamos cayendo en la idolatría. La verdadera adoración siempre debe señalar la santidad y grandeza de Dios, no a nuestro propio ego. Es importante evaluar cuidadosamente las letras de las canciones de adoración y medirlas en función de la verdad bíblica y los principios que se encuentran en las Escrituras. La adoración debe girar en torno a Dios, su carácter, sus obras y su verdad. Debe llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Él y fomentar un corazón de reverencia, gratitud y rendición. Debemos buscar canciones que se alineen con estos principios y reflejen la profundidad y riqueza de la palabra de Dios. La música de adoración tiene el poder de cambiar vidas y acercar a las personas a Dios, pero también puede engañar si no la discernimos cuidadosamente. En 1 Corintios 14:15, Pablo dice que orará y cantará con su espíritu y entendimiento. Es importante entender las letras que cantamos. Debemos discernir si realmente honran a Dios o simplemente aumentan nuestro propio ego. La adoración genuina es una respuesta al carácter y las acciones de Dios.
El Salmo 96:9 nos dice que adoremos al Señor en su esplendor santo y temamos ante Él. Cuando nuestras canciones hablan de la belleza, santidad y maravillosas obras de Dios, estamos en el camino correcto. Pero cuando el enfoque está en nuestra propia belleza, santidad o obras, nos estamos desviando. Nuestra música debe reflejar la grandeza de Dios, no la nuestra. Muchas canciones de adoración modernas también dejan de lado el arrepentimiento y la transformación. Enfatizan el amor de Dios, lo cual es importante, pero descuidan mencionar la necesidad de una vida cambiada. En 1 Pedro 1, 15-16, se nos llama a la santidad porque Dios es santo. La verdadera adoración reconoce la santidad de Dios y nos llama a arrepentirnos y transformar nuestras vidas. Otro problema es la sobreexageración de las experiencias emocionales. Las emociones son parte de la adoración, pero no deben ser la base. Jeremías 17:9 advierte que el corazón es engañoso y difícil de entender. Debemos tener cuidado de no basar nuestra adoración únicamente en nuestros sentimientos, sino en la verdad inmutable de quién es Dios. La verdadera adoración está centrada en Cristo. En Colosenses 3:16-17, Pablo nos dice que dejemos que el mensaje de Cristo habite en nosotros en abundancia, y que nos enseñemos y animemos mutuamente con sabiduría a través de canciones del Espíritu, cantando a Dios con corazones agradecidos. Todo lo que hagamos, ya sea en palabras o acciones, debe hacerse en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestras canciones deben estar arraigadas en las enseñanzas de Cristo y exaltarlo por encima de todo lo demás. A veces, cuando la adoración se desvía, puede reflejar un problema más profundo dentro de la iglesia. Si los líderes no están firmemente fundamentados en la palabra de Dios, esto puede verse en la música y la adoración. En Tito 1, Pablo habla sobre los requisitos para los líderes de la iglesia. Deben aferrarse firmemente al mensaje confiable que se les ha enseñado para poder alentar a otros con una doctrina sólida y refutar a aquellos que se oponen a ella. Los líderes que no son fieles a las enseñanzas bíblicas pueden permitir que la adoración se desvíe. La Biblia enfatiza constantemente la importancia de un liderazgo espiritual sólido que esté fundamentado en las Escrituras. Pablo destaca la necesidad de que los líderes de la iglesia mantengan la pureza doctrinal en sus cartas a Timoteo y Tito. En 1 Timoteo 4:16, urge a los líderes a vigilar de cerca su vida y su doctrina y perseverar en ellas, porque esto trae salvación tanto para ellos mismos como para aquellos a quienes lideran. La integridad de los líderes es vital porque ellos moldean la teología y la práctica de la adoración en la comunidad. Cuando los líderes de la iglesia se desvían de la sana doctrina, esto afecta profundamente a la congregación. La música de adoración suele ser una de las primeras áreas donde estas desviaciones se hacen evidentes. Si los líderes no están comprometidos a predicar y enseñar fielmente la palabra de Dios, pueden permitir o incluso fomentar la música que refleja las tendencias culturales en lugar de las verdades bíblicas. Esto puede llevar a una adoración emocionalmente atractiva pero espiritualmente vacía. La Biblia enfatiza la responsabilidad de los líderes de proteger la pureza de la adoración. En Hechos 20, 28-30, Pablo advierte a los ancianos de Efeso que estén atentos a sí mismos y al rebaño, porque los falsos maestros intentarán distorsionar la verdad y llevar a las personas por mal camino. Los líderes deben ser vigilantes para evitar que las falsas enseñanzas corrompan la adoración. John Stott, un teólogo respetado, enseña que la verdadera adoración debe centrarse en la revelación de Dios, no en las preferencias personales. Los líderes de la iglesia tienen el deber de asegurarse de que la adoración se enfoque en la gloria de Dios, no solo en las necesidades y deseos humanos. Stott enfatiza que ser fieles a las enseñanzas de las Escrituras es el fundamento para una adoración genuina que honra a Dios. Además, los líderes deben ser ejemplos de adoración auténtica. Hebreos 13:7 exhorta a los creyentes a recordar a sus líderes e imitar su fe al considerar su estilo de vida. La sinceridad y profundidad de la adoración de los líderes tienen un impacto directo en la congregación.
Cuando los líderes demuestran una vida genuina de adoración basada en la verdad bíblica, inspiran a otros a hacer lo mismo. La formación teológica de los líderes también es crucial para preservar la verdadera adoración. En 2 Timoteo 2:15, Pablo insta a Timoteo a manejar diligentemente la palabra de la verdad. El compromiso de los líderes de estudiar y aplicar la Biblia es esencial para evitar que la adoración se desvíe por caminos equivocados. En Gálatas 1:10, Pablo pregunta si está buscando la aprobación de las personas o de Dios. Él enfatiza que los líderes deben priorizar agradar a Dios por encima de agradar a otros, incluso si eso significa ir en contra de las presiones culturales. La integridad de la adoración también está conectada a la santidad personal de los líderes. En 1 Pedro 5, 2-3, Pedro aconseja a los ancianos que pastoreen el rebaño de Dios de manera voluntaria, sin buscar ganancias deshonestas ni ejercer poder sobre los demás. Los líderes deben dar ejemplo viviendo vidas que se alineen con los valores y la santidad que enseñan. Su liderazgo fiel en la adoración es crucial para el bienestar espiritual de la iglesia. En Efesios 4, 11-12, Pablo explica que Cristo designó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los creyentes para el servicio, edificando el cuerpo de Cristo. Los líderes que están dedicados a la sana doctrina y la verdadera adoración contribuyen al crecimiento de la iglesia y fortalecen la fe de sus miembros, guiándolos a adorar a Dios genuinamente. La verdadera adoración es una respuesta a la revelación de Dios en su palabra. Apocalipsis 4:11 presenta el tipo de adoración que Dios desea. Reconoce la dignidad de Dios para recibir gloria, honor y poder como el creador y sustentador de todas las cosas. La visión en Apocalipsis muestra a los ancianos y seres celestiales postrándose ante el trono de Dios, reconociendo su soberanía y proclamando su grandeza. Esto ilustra que la adoración no es solo un ritual, sino una declaración de quién es Dios, aquel que creó y sustenta todo. La adoración que proviene de la comprensión de la palabra de Dios está estrechamente relacionada con el reconocimiento de su obra de redención. En Colosenses 1, 13-14, Pablo habla de cómo Jesús nos rescató de la oscuridad y nos llevó a su reino, dándonos perdón y redención. Entonces, la verdadera adoración es una respuesta a la comprensión de que Dios nos ha redimido a través de Jesucristo. Las Escrituras proporcionan la base para una adoración que es espiritual y fundamentada en la verdad. En Juan 4, 23-24, Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios desea adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Esto significa que la adoración genuina proviene del Espíritu Santo y se alinea con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. También implica reconocer la santidad y la justicia de Dios. En Isaías 6:3, el serafín proclama: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Nuestra adoración debe reflejar esta reverencia por la santidad de Dios, reconociendo su perfección moral y justicia. En el Salmo 96, 9, se llama a las personas a adorar al Señor en la belleza de su santidad. El versículo insta a todos en la tierra a temblar ante Él. La adoración centrada en Dios también significa vivir una vida de obediencia y dedicación. Romanos 12:1 nos anima a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la manera verdadera y apropiada de adorar. Este pasaje enfatiza que la adoración genuina va más allá de momentos específicos de canto o oración, implica dedicar continuamente nuestras vidas a Dios. El papel central de Dios en la adoración también requiere rechazar todas las formas de idolatría. En Éxodo 20, 3-5, Dios da los 10 mandamientos, comenzando con el mandato de no tener otros dioses y evitar hacer ídolos. Esta prohibición es esencial para una adoración pura, que debe dirigirse únicamente hacia el Creador. La idolatría, que implica adorar cualquier cosa o persona que no sea Dios, es una distorsión de la verdadera adoración y es fuertemente condenada en las Escrituras. La adoración que responde a la revelación de Dios también se caracteriza por la gratitud.
1 Tesalonicenses 5:18 nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, porque esto es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud surge naturalmente cuando reconocemos las bendiciones y la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando adoramos a Dios por quien es y lo que ha hecho, expresamos genuina y profundamente nuestra gratitud. La verdadera adoración también debe ser una expresión alegre. En el Salmo 100, 1-2, se nos llama a gritar de alegría al Señor, toda la tierra. Se nos anima a adorar al Señor con alegría y acercarnos a Él con cánticos gozosos. La alegría en la adoración refleja nuestra creencia en la bondad y fidelidad de Dios. Es una forma de expresar nuestra esperanza y fe en Él, independientemente de nuestras circunstancias. La adoración que responde a la revelación de Dios también debe realizarse en comunidad. Hebreos 10, 24-25 insta a los cristianos a no dejar de congregarse, sino a apoyarse y animarse mutuamente, especialmente a medida que se acerca el día del regreso de Cristo. Adorar juntos refleja la idea de que el pueblo de Dios está destinado a adorar como grupo y edificarse mutuamente en la fe. La comunión de los creyentes es un aspecto importante de la adoración genuina, donde proclamamos la grandeza de Dios juntos y nos animamos unos a otros a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La adoración corrompida puede llevar a una vida cristiana superficial. Cuando nuestras canciones no reflejan la profundidad de nuestra fe, nuestra base espiritual se debilita. En Mateo 7, 24-27, Jesús enfatiza la importancia de construir nuestras vidas sobre la sólida base de sus enseñanzas, comparándolo con construir una casa sobre una roca. Por lo tanto, aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica son como personas sabias que construyen sus vidas sobre una base sólida. Debemos ser discernientes y cuidadosos con las canciones que cantamos. No todas las canciones que se escuchan en las iglesias hoy pueden ser adecuadas para una adoración verdadera. En 1 Juan 4:1 se nos insta a ser cautelosos y probar los espíritus para ver si son de Dios, ya que hay muchos falsos profetas en el mundo. Debemos evaluar las letras de las canciones en función de la palabra de Dios y asegurarnos de que se alineen con la verdad bíblica. La verdadera adoración tiene un efecto transformador. Cuando adoramos con un espíritu sincero y según la verdad, somos cambiados para parecernos más a Cristo. En Romanos 12, 1-2, Pablo nos anima a ofrecernos como sacrificio vivo a Dios, agradable y santo. También nos aconseja no conformarnos a los patrones del mundo, sino renovar nuestra mente. La adoración va más allá de las selecciones de canciones, implica la condición de nuestros corazones. Debemos examinar continuamente nuestros corazones e intenciones cuando adoramos. En el Salmo 139, 23-24, el salmista ora para que Dios examine y conozca su corazón, pruebe sus pensamientos y revele cualquier camino ofensivo dentro de ellos. Hagamos también esta oración nuestra mientras nos esforzamos por adorar a Dios en espíritu y verdad, evitando prácticas corruptas en nuestra adoración. Hemos llegado al final de nuestro video y espero que lo hayas disfrutado. Si buscas inspiración, conocimiento y conexión espiritual, no te pierdas esta oportunidad. Suscríbete a nuestro canal ahora, dale me gusta y comenta para apoyar a nuestra comunidad. Si deseas ayudarnos a seguir compartiendo historias religiosas sinceras, considera hacerte miembro del canal. Juntos, podemos marcar la diferencia y fortalecer nuestro viaje espiritual. Contamos contigo. El enlace para hacerte miembro está en la descripción del video. Sigue viendo videos sobre la historia de la Biblia. Aquí tienes 2 recomendaciones en la pantalla. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.